Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión aprendiendo de las tormentas. El profeta Isaías en el capítulo número 26, versículo número 3 y 4 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor nuestro Dios está la fortaleza de los siglos. Yo estoy seguro que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, puso en las Sagradas Escrituras este versículo para aquellos que se encuentran en las tormentas o nos encontramos en las tormentas de la vida. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Solamente perseverando en el pensamiento de las promesas de Dios podremos tener paz en medio de las tormentas. Y después dice, confiad en el Señor perpetuamente. En otras palabras, en cualquier circunstancia confíe en el Señor. El salmista David en el Salmo 34 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo es en todo tiempo, en cualquier circunstancia, en las situaciones buenas, en las situaciones regulares, en las situaciones malas. Mi alabanza estará de continuo en mi boca, dice el salmista David. Y vamos a mirar lo que significa confiar en el Señor cuando estamos en las tormentas. No es fácil porque hay una naturaleza humana. El apóstol Pablo en el capítulo número 7 él deja totalmente explícito esa naturaleza humana. Pablo dice, las cosas que quiero hacer, esas no hago, y las que no quiero hacer, esas hago, porque hay una ley en mis miembros, dice Pablo en Romanos capítulo 7, que me obliga a pecar, ¿cierto? En otras palabras, me obliga a hacer lo que no debo de hacer. Esta diapositiva que ustedes están viendo ahí es un monumento que hay en la ciudad de Leipzig, en Alemania, y el monumento, la estatua que ustedes ven ahí, corresponde a Goethe, el autor de Fausto. Y ustedes encuentran que la cabeza de Goethe ahí en la estatua está mirando hacia un lado y los pies van hacia otro lado. La cabeza está mirando hacia la universidad y los pies apuntan en la dirección de un bar cervecero que se llamaba Ausbach. Es una paradoja, un mensaje. Hay muchos mensajes alrededor de la estatua de Goethe en la ciudad de Leipzig. Y cada uno de nosotros lucha con una lealtad en conflicto. Cada uno de nosotros, usted y yo, cada uno de los cristianos en esta tierra, luchamos internamente. Amamos a Cristo, pero por alguna razón de nuestra naturaleza humana nos distraemos por la seducción de nuestra naturaleza pecaminosa interna y por las presiones de las circunstancias externas. En otras palabras, nuestro corazón está mirando para un lado, nuestra vida espiritual quiere agradar a Dios, pero nuestra vida carnal está caminando para otro lado. Y desde el punto de vista formal, la educación formal, otra interpretación, no tiene el poder para cambiar al hombre interior. Una persona puede ir a las mejores universidades del mundo, adquirir todos los títulos universitarios posgraduales que usted y yo nos podamos imaginar, pero esa educación no tiene el poder de cambiar
al hombre interior. Por eso Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo puede cambiar esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia a hacer lo que no debemos de hacer. Y esa naturaleza humana, aquí hay otra imagen que usted ve a esos hombres ahí acostados y ve a un hombre amarrado al mástil de un barco. Esa es una representación gráfica del libro La Ilíada y la Odisea de Homero en la literatura de la mitología griega. Cuando Ulises está perdido en el mar, iban a pasar por un sitio donde habían unas ninfas, unos demonios, por decirlo de alguna manera, que sus cantos atraían a los marinos, y estos marinos quedaban cautivados con esos cantos, y finalmente cuando ellos se acercaban donde estos demonios vestidos de mujeres, el barco chocaba contra unas rocas y eran destruidos, y estos demonios o estas diosas griegas los mataban. Y la historia cuenta que Ulises le dice a todos los marinos que se tapen los oídos, y ellos se tapan los oídos para no oír el canto de las ninfas. Sin embargo, Ulises dice: yo me voy a amarrar al mástil, pero yo quiero oír el canto de las ninfas y me voy a amarrar duro para no salir corriendo detrás de ellas. Y así es el mundo, así es lo que este mundo ofrece, así es lo que Satanás ofrece: cantos de ninfas que le dan mucha satisfacción a la carne, pero que finalmente son caminos de muerte. Y aparecen unas preguntas, 4 grandes preguntas. ¿Cómo podemos entonces triunfar en nuestro caminar con Cristo? ¿Cómo podemos ir tras Él sin ser distraídos por el mundo, la carne y el diablo? ¿Cómo podemos seguirle con todo el corazón al tiempo que lo hacemos con la cabeza y con los pies? Y por último, ¿cómo manejamos los temores que nos pueden hundir? Y aparecen esas 4 preguntas, y yo he querido valerme de un relato bíblico que aparece en el capítulo número 14, versículos número 22 al 36. Voy a invitarles a abrir la Biblia en el capítulo número 14 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 14. Esta misma historia aparece en el capítulo número 6 del Evangelio según San Juan, pero vamos a mirarla mejor en el capítulo número 14 del Evangelio según San Mateo. Y dice la santa palabra de Dios en el versículo número 22 del capítulo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice la palabra de Dios: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este era
el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Y Juan capítulo número 6, en el Evangelio según San Juan capítulo número 6, porque es bueno siempre confrontar las dos historias. Dice en el versículo 16, dice, al anochecer descendiendo sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba una gran tormenta que le soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, eso es más o menos unos 6.5 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y si usted lee la misma historia en Marcos, usted encontrará algunos apartes que no están en el Evangelio según San Mateo ni en Juan. Y ahora hago referencia a ellos. El Señor Jesús le enseñó a Pedro cómo sobrevivir en una tormenta a pesar de que la carne, la tendencia a hacer lo que no debemos hacer, estaba ahí presente. Y hay 4 puntos que tenemos que considerar como preámbulo. Lo primero es que, aunque los discípulos no podían ver a Jesús cuando estaba orando, Él sí los podía ver a ellos. Y en las tormentas de la vida es más importante que Dios nos vea que verlo nosotros a Él. Y es muy seguro que en las tormentas no veamos a Jesús. Las lágrimas del desespero, de la angustia, la tristeza, nuestros pensamientos oscurecen nuestra visión espiritual. Pero eso no significa que por el hecho de que usted y yo en la angustia y en la tristeza no veamos a Jesús, eso no significa que Él no nos esté observando. Lo segundo es que los discípulos estaban en esa situación por obedecer al Señor Jesucristo. Marcos dice que el Señor les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Ellos estaban atendiendo a la voz de Dios. A veces sufrimos pruebas más grandes cuando caminamos en obediencia a Dios. Los amigos de Job y algunos cristianos de la época todavía consideran que cuando una persona se encuentra en una situación difícil es por causa del pecado. Lo tercero es que la causa de su temor se tornó en una fuente de consolación y gozo. La Biblia dice, acabamos de leer, que ellos tuvieron miedo cuando vieron venir a Jesús porque lo confundieron con un fantasma. Y a veces las malas noticias, las malas circunstancias, no nos dejan ver las bendiciones que vendrán después de lo que estamos viviendo. Ellos estaban obnubilados por el temor cuando vieron que alguien se arrimaba a ellos caminando sobre las aguas y dijeron, ¡un fantasma! El temor los llevó a decir eso. Pero era Jesús que venía a ellos. Y a veces una mala noticia no nos deja ver la bendición de Dios. Y como punto 4, el Señor llegó justo en el momento exacto. Él sabía cuánto podían soportar. Dios conoce usted y yo cuánto podemos soportar. Dios no colocará carga más pesada sobre los hombros de los hombres que las que podemos llevar. Dios sabe cuánto puede soportar usted y cuánto puedo soportar yo. Él conoce exactamente cuál es la medida de la tristeza suya, cuál es la medida de la tristeza mía. Él sabe hasta dónde calentar el horno. Él conoce exactamente a cada uno de nosotros. Sus promesas son exactas.
precisas. El Señor algunas veces puede calmar las tormentas. Para Dios no era ningún problema calmar las tormentas. Y otras veces decide guiarnos a través de ellas. Algunas veces Dios sana al enfermo. Otras veces simplemente le da fortaleza a él y a su familia en medio de la enfermedad. Algunas veces calma las tormentas y en su infinita sabiduría decide simplemente acompañarnos en el proceso de formación en la tribulación. Él decide guiarnos a través de ellas. Vamos a mirar, mis queridos hermanos, tres aspectos que moldearon el carácter de Pedro. Tres aspectos que moldearon el carácter de Pedro. Lo primero es que Pedro vio a Cristo. La Biblia dice en el versículo 27 del capítulo 14, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos estaban viendo un fantasma, ellos estaban tan angustiados, la tormenta era muy fuerte, la situación era tan difícil. Pero Pedro vio a Jesús. Y qué importante es ver a Dios en medio de la tormenta. Qué importante es poder sentarse en la soledad de una madrugada, en el momento íntimo de comunión con Dios y sentarse a analizar paso por paso lo que está pasando para poder ver la poderosa pero siempre invisible mano de Dios ordenando cada circunstancia. Yo pienso en José, por ejemplo, cuando los hermanos de él vinieron y apenas lo vieron y lo reconocieron, trataron de justificar y de pedir perdón, y José dijo, no. Dios estaba detrás de todo esto para preservarle la vida a la nación de Israel. Dios estaba ordenando, Dios ordenó absolutamente todo. Pedro vio al Señor en medio de la tormenta. Qué importante es ver al Señor en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de la soledad. Qué importante es verlo. Lo segundo es que Pedro vio una oportunidad de estar cerca de su Señor. La Biblia dice que el Señor Jesús venía caminando sobre el mar hacia ellos. Pedro no actuó impulsivamente. La Biblia dice que Pedro le dijo, si eres tú, permíteme ir a ti. Pedro estaba desesperado por estar cerca de su Señor. Pedro vio la oportunidad de estar cerca de su Señor. Él tenía tanta, pero tanta necesidad de sentirse cerca de su Señor en medio de la tormenta que le pidió al Señor que le permitiera llegar primero a Él que antes que Jesús llegara a ellos. Pedro vio en la angustia, en el temor, en la necesidad, una oportunidad para acercarse al Señor. Por eso le pidió que le permitiera ir caminando sobre el mar y llegar rápidamente a Él. Porque es que solamente cerca de Jesús en la angustia nos podemos sentir seguros. Pero viene el tercer punto. Pedro vio al viento. Fracasó porque dejó de mirar a Jesús. Y ahí aparece la parte humana, ¿cierto? Pedro seguramente se sintió caminar, la Biblia no dice cuántos pasos alcanzó a dar. Pero la Biblia tampoco dice cuánto demoró Pedro en hundirse después de que le quitó la mirada a Jesús en medio de la tormenta. Yo pienso que fueron segundos apenas. Y cuando usted y yo volteamos a mirar lo grande que tenemos
que afrontar en medio de la angustia, la tristeza. Cuando usted y yo miramos el problema así de frente, grandote, nos hundimos, el temor, la angustia, la desesperanza, la tristeza, nos hunden. Pero si dejamos de mirar lo grande de los problemas y fijamos nuestra mirada en Jesús y no la quitamos, nos vamos a sostener. Leslie B. Flynn dice, un Pedro creyente y mojado es mejor que un Tomás seco e incrédulo. A pesar de que se hundió, a pesar de que su fe falló, Pedro tuvo el arrojo, tuvo la valentía de ir a encontrarse con su Señor. A pesar de que falló, porque de un momento a otro su carnalidad, por eso tocaba yo al inicio de la enseñanza, el capítulo número 7 del libro de Romanos, las cosas que no quiero hacer. La Biblia dice, puesta la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. En otras palabras, no quite la mirada de Jesús. Sin embargo, Pedro la quitó. Su naturaleza humana le dijo, mire lo que está alrededor suyo y se dará cuenta que usted se va a hundir. Y Pedro miró el viento, Pedro miró las olas, Pedro se puso a pensar seguramente en la ley de la física, que no puede, un mayor peso sobre la agua hace que ese objeto se hunda. Su racionalidad, su naturaleza humana, lo grande de la tormenta lo llevó a quitar la mirada a Jesús y se hundió. Y se hundió. Pero hay unas enseñanzas interesantes de Pedro. La primera de ellas. 1. Prestar cuidadosa atención a las promesas de la Escritura. En Mateo 14:22, vamos a leer Mateo 14:22. Mateo 14:22 dice así. El capítulo número 14, versículo número 22 del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra de Dios. 14:22 dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dios había prometido a sus discípulos que iban a llegar a la otra ribera. Jesús había prometido que llegarían a la otra ribera. Jesús no había dicho, mire, durante el viaje ustedes no van a tener ninguna dificultad, las tormentas las voy a quitar. No, Jesús les prometió que llegarían a la otra ribera, pasara lo que pasara. Y aquí hay que prestar cuidadosa atención a las promesas de la Escritura. En el capítulo número 14 del Evangelio según San Juan, a mí me encanta muchísimo, me alienta mi fe cuando leo lo que voy a leerles. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabe qué es esa promesa? Esa es la promesa más alentadora que yo encuentro en la Biblia. El Señor se fue a preparar lugar para usted y para mí y para sus hijos, para que cuando usted y yo partamos de este mundo, Él nos va a recibir en sus moradas eternas. Tenga la absoluta seguridad. El Señor no prometió sanar a todo el mundo de las enfermedades. No aparece en la Biblia un versículo que el Señor diga que Él sanará a todo el mundo de las enfermedades. No, el Señor perdonará todos los pecados. Eso sí dice la Biblia, ¿cierto? Excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Preste cuidadosa atención. El Señor le había dicho a ellos, nos vemos en la otra ribera. Jesús le dijo a Pedro, ven,
Las promesas de Dios en Él, sí, amén. Si ellos hubieran prestado cuidadosa atención a lo que Él les había dicho, hubieran estado mucho más fuertes en medio de la tormenta. Lo segundo es que las tormentas que nos amenazan a usted y a mí están bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esas olas gigantes, esos vientos huracanados que seguramente golpeaban la barca, estaban bajo los pies de Jesús cuando Él caminaba sobre las aguas. Y sus problemas, sus temores, mis temores, sus angustias, mis angustias, están totalmente controlados por nuestro Dios. Y tercero, la firmeza de nuestros pies depende del enfoque que le demos a nuestros ojos. Si mantenemos nuestra mirada en Jesús, en sus promesas, en su palabra, en lo que Él nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. David decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Asaf decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. La firmeza de sus pies y de los míos en medio de la inestabilidad económica, en medio de la inestabilidad social, política, en medio de la inestabilidad de nuestro cuerpo físico, depende si nuestros ojos están totalmente focalizados en nuestro Dios. Para reflexionar, solamente para reflexionar. 1. El enemigo más feroz que tuvo Pedro no fue la tormenta, ni las olas, sino la duda. El Señor se le arrimó a Pedro y le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo te dije, ven, debiste haberme creído. Si el Señor le dice a usted y me dice a mí, no te dejaré ni te desampararé, no dudemos. La Biblia dice, el que viene a mí no le echo fuera. No hay que dudar. No hay que quitar la mirada de Cristo. Si fracasamos mirando a Cristo, si usted y yo le quitamos la mirada a sus promesas, a la fidelidad de nuestro Dios, nos podemos ahogar. Aunque el viento esté calmado, aunque el problema sea pequeñito, aunque no se levante ninguna tormenta, si usted y yo le quitamos la mirada a lo que el Señor nos ha prometido, nos vamos a hundir. Y lo tercero, ¿cuánto tiempo pasó para que Pedro se hundiera mirando el viento? Si usted le quita la mirada a Jesús, o yo se la quito en medio de mi angustia, el temor se apoderará de nosotros, la angustia, la desesperanza se apoderará de nosotros. Y no se va a apoderar de nosotros dentro de 15 días, casi que de manera inmediata nos lleva a desesperarnos. Nos lleva a hundirnos como pasó con el apóstol Pedro. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos amados. El Señor ha prometido sernos fiel si vamos a Él, si vamos en una actitud de humillación, en una actitud de reverencia hacia su palabra, si esperamos en Él, si confiamos en Él, en lo que Él ha dicho. Sus palabras, sus promesas son eternas, son verdaderas. Están diseñadas para que usted y yo podamos confiar en Él. Que el Señor Jesucristo le bendiga y le guarde. Que Dios nos ayude a seguir caminando como Él nos ha enseñado a caminar. Que tenga una semana llena de bendición, confiando en lo que Dios ha dicho para usted y para mí. Confiando en que el Señor vendrá por nosotros como Él lo ha prometido. Confiando en que el Señor tiene una patria celestial preparada para nosotros si decide llamarnos a su santa presencia. Que Dios le bendiga, mi querido hermano. Que Dios le guarde y le proteja.